Hola, soy el profesor Renato y les enseñaré en nuestra clase online sobre la lógica proposicional más un ejemplo. Yo, el estudiante Diego, les proporcionaré otro ejemplo sobre lógica proposicional que, para terminar, yo, el profesor Bastián, les enseñaré la operatoria de conjuntos en esta clase que estará completamente relacionada a la kinesiología. Hola nuevamente, ya estamos aquí en la clase online donde tenemos los temas a tratar, en donde veremos la lógica proposicional simple y compuesta y sus respectivos ejemplos. Y por último, la definición de conjuntos y su operatoria en una encuesta basada en la kinesiología. Entonces, ¿qué es la lógica proposicional? Es un enunciado donde existen una o más afirmaciones que pueden ser tanto verdaderas como pueden ser falsas, y se denotarán en minúsculas comenzando con la letra P, Q, R, S, entre otras. Estas proposiciones lógicas se clasifican en dos: proposiciones simples y proposición compuesta. La proposición simple es cuando existe solamente una proposición, y la compuesta es cuando existen dos o más proposiciones simples unidas por conectivos lógicos. Acá tenemos nuestro primer ejemplo de una proposición compuesta y dice: si un paciente diagnosticado con esclerosis múltiple presenta debilidad muscular y fatiga, entonces al recibir atención kinésica mejorará su fuerza y no tendrá una movilidad limitada. De acá podemos sacar cuatro proposiciones simples. P es: un paciente diagnosticado con esclerosis múltiple presenta debilidad muscular. Q es: un paciente diagnosticado con esclerosis múltiple presenta fatiga. R es: un paciente diagnosticado con esclerosis múltiple al recibir atención kinésica mejorará su fuerza. Y S es: un paciente diagnosticado con esclerosis múltiple al recibir atención kinésica tendrá una movilidad limitada. Y aquí la tenemos descompuestas en proposiciones simples. Continuemos con desarrollar la tabla de verdad. Primeramente, tenemos que pasar nuestras proposiciones de lenguaje gramatical al lenguaje simbólico, y quedaría de esta manera, como está arriba. Luego de haber hecho esto, haremos la tabla de verdad, que en la cual, en la parte superior, tendremos las variables proporcionales y luego haremos las filas hacia abajo. Pero, ¿cómo sabemos cuántas filas hacia abajo hay que poner y cuántas son verdaderas y cuántas son falsas? Para esto tenemos una potencia de base 2 y exponente 4. Puede ser dos opciones, por eso es 2, porque pueden ser dos opciones, verdadero o falso. Y el 4 es la cantidad de proposiciones simples que haya. En este caso nos da 2 elevado a 4, que eso es 16. Por lo tanto, estas filas se rellenan la mitad de 16, es decir, 8 verdaderas, 8 falsas, y luego continuamos la mitad de la mitad hasta llegar a las operaciones con los conectivos lógicos, en donde esta última columna tendremos nuestras respuestas finales. En este caso tenemos un conector condicional que, de forma resumida, dice que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, la proposición es falsa. Aquí tenemos las respuestas, y si las clasificamos con un valor de verdad sería contingencia, debido a que todas las respuestas, la última fila, no todas son verdaderas, que sería tautología, ni todas son falsas, que sería contradicción. hola nuevamente, vamos a seguir las indicaciones del profesor Renato en la siguiente proposición compuesta, que dice así: si la kinesiología aplicada puede prevenir lesiones, entonces también ayuda a mejorar la postura y el rendimiento atlético. Entonces, considerando los conceptos en esta proposición compuesta, se puede dividir en tres proposiciones simples, como aparece en pantalla, recordando que se deben anotar sin sus conectores lógicos. Bueno, a continuación pasaremos estas proposiciones de lenguaje gramatical a lenguaje simbólico, como nos enseñó el profesor Renato. ¿Y para qué? Para poder conocer su valor de verdad en su respectiva tabla de verdad. Entonces, ahora siguiendo los pasos del profesor, luego de pasar al lenguaje simbólico y tener nuestra potencia de base 2 con exponente 3, ¿y por qué exponente 3? Ya que tenemos tres proposiciones simples. Ahora tendremos que completar nuestra tabla de verdad, recordando las reglas que nos enseñó el profesor Renato, y que quedaría igualmente como una condicional. Tenemos que recordar que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, en una condicional es la única vez que la proposición es falsa. El resto serían todas verdaderas, como se llama. Ahora veremos el valor de verdad en la última columna y tenemos que tanto son como verdaderas como falsas. Así que quedaría como una contingencia. Hola una vez más, me alegra saber que estás prestando atención.
ya estamos en el concepto de conjuntos, en donde un conjunto es una colección de objetos que está bien definido. Y sabiendo esto, principalmente, ya podemos pasar a nuestra encuesta en donde agruparemos en conjuntos las respuestas que escogieron las personas encuestadas. En la encuesta que se realizó, se trató de la terapia neuromuscular. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de terapia has experimentado? Sea de forma profesional o autónoma. Y las alternativas son las siguientes: A, terapia de calor y frío; B, terapia de estiramientos; C, electroterapia; D, ninguna de las anteriores. Esta encuesta fue realizada a 30 personas que podían escoger más de una alternativa. Y ahora vamos a resolver esta operación con las respuestas de esta encuesta. Lo que nosotros necesitamos saber para poder resolver esto es una particularidad que tienen los conjuntos. Y es este diagrama que vemos aquí, el diagrama de Venn-Euler. Este diagrama nos ayuda a representar de forma más sencilla los datos. Y en este caso podemos ver los datos obtenidos de la pregunta de la encuesta. Este diagrama nos ayuda también a responder preguntas específicas, como las que veremos más adelante. Y eso también lo podemos hacer a través de unos conceptos especiales que son la unión y la intersección, en donde la unión son todos los elementos que existen entre un conjunto y otro u otros. Y en la intersección solamente son los elementos que tienen en común entre los conjuntos que sean seleccionados. Acá tenemos estas preguntas específicas. Y si nosotros vemos el diagrama y consideramos la unión y la intersección, podemos obtener una respuesta de lenguaje matemático a través de un concepto llamado cardinalidad, que es indispensable para realizar estas operaciones que nosotros vemos en la pantalla. La cardinalidad es el número de elementos que tiene un conjunto. Y acá tenemos la primera pregunta: ¿cuántas personas respondieron solo una opción? 3 estudiantes han experimentado solo una de las opciones. Segunda pregunta: ¿cuántas personas respondieron solo 2 opciones? 10 estudiantes han experimentado solo 2 opciones. ¿Cuántas personas respondieron 3 opciones? 7 estudiantes han experimentado 3 opciones. ¿Cuántas personas respondieron al menos una de las opciones? 30 estudiantes han experimentado como mínimo una opción. ¿Cuántas personas respondieron al menos 2 de las opciones? 17 estudiantes han experimentado un mínimo de 2 opciones. ¿Y cuántas personas respondieron con la opción ninguna u otra? Ningún estudiante experimentó ninguna u otra opción. Reflexión de la clase. En la lógica proposicional aprendimos a identificar y analizar cada afirmación en un enunciado, logrando sus clasificaciones y expresiones en lenguaje matemático. También en conjuntos aprendimos a seleccionar elementos de formas específicas, como en su clasificación, en qué conjunto pertenecen y de qué manera representarlos, entre otras. Muchas gracias y recuerden que tenemos una evaluación la próxima semana de esta materia.